El temor es muy común en la experiencia humana. Fear is very common in the human experience. Dicho eso, quiero que ustedes y yo comencemos a pensar en cuáles son las cosas que a lo mejor nos provocan temor. Quiero dar una bienvenida a las personas que nos ven a través de las redes sociales, por YouTube o Facebook Live. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Según algunas investigaciones psiquiátricas, existen aproximadamente 2,000 diferentes tipos de temores o fobias. Lo interesante es que estos estudios psiquiátricos deducen que solamente nacemos con 2 temores innatos: el temor a caernos y el temor a ruidos fuertes. Ahora, estos 2 temores de alguna manera son algo bueno para nosotros. Son como un regalo que nos evita tomar decisiones tontas y nos alertan sobre la posibilidad de un peligro legítimo. Pero lamentablemente, con mucha frecuencia, el temor conquista mucho más territorio del que debería de tener en nosotros. Pues conforme vamos viviendo, vamos adquiriendo cada vez más temores mientras vamos por este mundo doloroso y roto. 3 de los cientos de temores que podemos adquirir en la vida son el temor a lo que la gente piense de nosotros. El otro es el temor al fracaso. Y uno muy popular también es el temor al rechazo. La pregunta es: ¿a qué le tienes temor? Les presento a Michelle Poler, una mujer venezolana que creció con muchos temores de todo tipo. Temores a los gatos, temores a los perros grandes, temores a las abejas, temores al pasto, temores a hacerse vieja, a viajar sola, a usar tacones, en fin. Curiosamente, desde niña, Michelle creía que sus temores eran muy normales, ya que todos los miembros de su familia eran muy temerosos. Pero conforme fue pasando el tiempo, ella fue creciendo y se dio cuenta que no todas las personas eran así como ella. Esto la hizo preguntarse acerca del porqué de sus temores, hasta que un día eventualmente descubrió que sus abuelos habían sido víctimas del holocausto judío. A pesar de haber emigrado a Venezuela después de la guerra, los abuelos de Michelle se mantenían paralizados por el temor. Sus abuelos no salían de su casa, no tenían muchos amigos y siempre vivían bajo sospecha, lo cual los hizo a ellos criar a sus hijos en una burbuja llena de temor y lleno de trauma, en la que ahora Michelle, su nieta, estaba creciendo. Lamentablemente, como Michelle, millones de jóvenes y muchas personas adultas viven con temores a causa de traumas heredados por sus familiares. Today, millions of young people live with fears inherited from their parents. Y a pesar de que nuestros jóvenes ahora viven en unas condiciones muy seguras y muy abundantes, muchos de ellos continúan viviendo con temores. Lo cual me lleva a hacer la siguiente pregunta: ¿qué les estamos heredando a nuestros hijos? Ahora, ciertamente las personas nos hacemos más temerosas conforme nosotros experimentamos tal vez traumas personales. Esa también es la realidad. Cuando nos pasa algo que nosotros no esperamos, que no queremos, que nos duele, eso indudablemente impacta nuestras vidas y trae nuevos temores a nosotros. Y ese fue precisamente el caso de los discípulos de Jesús. Por favor, quiero animarlos a que abran su Biblia en Juan capítulo 20. Vamos a estar estudiando del versículo 19 al 23.
Vamos a hablar del tema que he titulado Libres de temor. Free from fear. Di conmigo, libres de temor. Después del traumatizante evento de la crucifixión de su maestro, los 11 discípulos estaban muy atemorizados. Tal vez en su mente se estaban preguntando, ¿qué estará pensando la gente de nosotros? ¿O cómo vamos a enfrentar este fracaso aparente? ¿O qué tal si ahora todo el mundo nos rechaza? Mira lo que dice el versículo 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor de los judíos. ¿A cuál primer día de la semana se refiere? Al primer día de la semana en donde Jesús resucitó. En esa tarde ellos estaban escondidos, muy atemorizados. A pesar de que María Magdalena muy temprano les había dicho que el Señor había resucitado y que ella lo había visto, al parecer los discípulos todavía no entendían las implicaciones de tal evento y seguían todavía con temor. Pienso que esta es una clara imagen de la forma en que muchos de nosotros respondemos al temor. Tratamos de protegernos encerrándonos y manteniendo las puertas cerradas. Ahora, lamentablemente, la razón por la que esto no funciona es porque si bien es posible mantener fuera las cosas de nuestras vidas que nos dan miedo, nosotros también nos encerramos. En otras palabras, nuestros temores se convierten en una prisión que hace a nuestro mundo más pequeño. Y no solamente nuestro mundo, sino nuestra vida entera. Our fears become a prison that makes our world very small. En el caso de los discípulos y de cada seguidor de Jesús, el plan no es que vivamos en nuestro pequeño mundo. El plan no es que vivamos encerrados en nuestras cuatro paredes, donde solamente nosotros y los nuestros caben. El plan es que seamos influenciales mucho más allá. El mandato es ir por todo el mundo, no encerrarnos en nuestro pequeño mundo. La verdad es que la manera en la que respondamos a nuestros temores va a determinar la manera en que experimentemos nuestra libertad en el Señor, pero también va a impactar la manera en cómo tú y yo podremos ser influenciales en este mundo. ¿Sabes? El Señor vino a liberarnos de la esclavitud de nuestros pecados y esa es una verdad. Pero el Señor también vino a liberarnos del temor. De hecho, ¿sabes a quién le conviene que tú y yo estemos encerrados a causa de nuestros temores? ¿Sabes quién es el único beneficiado de que tú y yo vayamos aterrados a través de nuestros días? ¿Tienes idea? ¿A quién crees? Satanás. Satanás es el enemigo de tu alma y le encanta que vivas encerrado, aislado y agobiado a causa del temor. Y él tiene tres tácticas principales para inmovilizarnos. La primera de ellas es la mentira. La segunda de ellas es el desánimo. Y número 3, ¿qué crees? El temor. Y quizás esta es la razón por la cual el mandamiento más repetido en la escritura es: no tengan temor. Don't be afraid. Dios nos ordena hacer a un lado el temor, porque cuando lo hacemos a un lado, nosotros podemos vivir en completa libertad.
Y en este caso, los discípulos se estaban encerrando en su pequeño mundo de dolor. Crearon una pequeña burbuja en la cual ahora solamente ellos cabían. Sin embargo, ellos estaban a punto de experimentar que la resurrección de Jesús tenía el poder de liberarlos de sus temores de la misma manera que tiene poder para liberarnos a nosotros. Ahora, esto no significa, que como seguidores de Jesús ya nunca vamos a sentir temor. Eso no es lo que estamos publicando aquí. No significa que como discípulos de Jesús ya nunca vamos a sentir temor. Más bien significa que Jesús vence nuestros temores impartiéndonos su paz. Jesus overcomes our fears by imparting us His peace. Y de hecho, si recuerdas, esta es la promesa que Jesús les hizo a sus discípulos la noche antes de ser crucificado. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús les dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Do not be afraid. En otras palabras, la razón por la que podemos ser libres de nuestros temores es porque Jesús ha traído paz a nuestras atemorizadas almas. Jesus has brought peace into our fearful souls. Paz. ¿Qué es paz? Paz es la profunda seguridad que viene cuando vivimos en total entrega a Dios, cuando vivimos completamente rendidos a Dios, cuando le decimos: sea tu voluntad hecha y no la mía. Voy a vivir a tu manera y no a mi manera. Yo no voy a controlarte, voy a dejar a ti tomar el control. Ahí, cuando tomamos esas decisiones, cuando empezamos a experimentar paz. Es cuando nos entregamos en confianza a Dios que Jesús reemplaza nuestros temores con su paz. Y la razón por la que nuestros temores nos agobian es simplemente una. Y conmigo, una. No hay más, es solamente una. No estamos confiando. No estamos confiando. Por eso tenemos temor. Aquí es donde todo este asunto radica. Si tú y yo no confiamos en que el Dios, escúchame bien, el Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros, tiene todo bajo control, entonces vamos a tener temor si tú y yo no confiamos en ese Dios. Cuando tú y yo le decimos a Dios: tu amor no es suficiente, tu soberanía no es suficiente, tu poder no es suficiente, le decimos sí al temor. Y no necesitas decir: quiero sentir todo el temor del mundo. No lo necesitas hacer. Experimentar la llenura, la presencia, el poder de Dios nos tiene que costar. Vamos a tener que ser intencionales. Llenarnos de temor no nos va a costar absolutamente nada, te lo garantizo. Solamente ir por la vida desconfiados. Si tú y yo no confiamos en Dios, vamos a tener temor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto, el amor de Dios, echa fuera ¿qué? El temor. Vinieron ¿cómo se dice? Los mediosos. Ya se me está olvidando el español. Vinieron los miedosos.
En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor. ¿Sabes que Dios te ama? Él te ama tanto que no solamente lo ha demostrado al salvarte. Eso ya pasó hace años para ti. Hace a lo mejor 5, 10, 15, 20, 30 años conociste al Señor. El Señor te demostró su amor al salvarte. El día de hoy quiero animarte a que le permitas demostrarte su amor al dejarlo que tome control de tu temor. El Señor te ama tanto que Él quiere pasar tiempo contigo para extirpar ese temor. Y es ahí, en su presencia, que nosotros vamos a poder experimentar su paz. Tú y yo podemos encontrar paz en su presencia. We can find peace in His presence. ¿Saben? La paz de Dios no viene cuando estamos distanciándonos del temor, cuando estamos aislándonos del temor, cuando estamos escondiéndonos del temor. Ahí no viene la paz de Dios. La paz de Dios es resultado de estar cerca de Jesús. Versículo 19 de Juan, capítulo 20. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos. Di conmigo, en medio de ellos. ¿Dónde se puso Jesús? En medio de ellos. Dijo: la paz sea con ustedes. En ese cuarto no había paz. ¿Y sabes por qué no había paz? Porque no estaba Jesús. Pero una vez que llegó Jesús, llegó la paz. Peace be with you. ¿Lo puedes ver? Ahora permíteme preguntar: ¿cómo está tu tiempo en la presencia de Dios? Persona llena de fobia, llena de ansiedad, llena de temores. ¿Cómo está tu tiempo en la presencia de Dios? Sabes, es en su presencia donde experimentamos su paz, donde experimentamos su shalom. Es en la presencia del Señor donde tú y yo podemos vivir en plenitud. Podemos vivir al 100. Podemos vivir como Timón y Pumba, Hakuna Matata, sin preocuparse. Así es como hay que vivir. Pero tú y yo no sabemos vivir así. Si quieres vivir una vida plena, pasa tiempo en su presencia. Si quieres vivir una vida completa, pasa tiempo en su presencia. Sabes, Jesús vino a entregar su vida para que podamos acercarnos a Dios y podamos experimentar su paz. El fruto del Espíritu en la lista de virtudes, primero es amor, luego viene el gozo, luego viene la paz. Algunos de nosotros nos desbordamos porque el amor de Dios es grande y nos ha alcanzado y nos ha salvado. Y cuando venimos a reuniones como estas, tratamos de estar lo más gozosos y lo más contentos. Pero muchos de nosotros nunca sentimos paz. Hoy quiero recordarles que tenemos paz con Dios, y no solamente paz con Dios, sino paz con los demás por medio del sacrificio de Jesús. Now we get to experience God's peace through the sacrifice of Jesus. Y es increíble observar que como
este sacrificio fue de horrendo, así es tan efectivo en traernos paz. Que así como fue de horroroso, que así como fue de dramático, en esa misma cantidad, el Señor nos ofrece su paz. Y además el sacrificio de Jesús nos trae lo que nuestra alma anhela, lo que tanto buscamos, lo que tanto deseamos, que es alegría. Mira lo que dice el versículo 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Muy gráfico fue el Señor. Les dijo: miren, miren. Y al ver al Señor, los discípulos, ¿qué pasó? Se alegraron. Estaban llorando, no sabían qué hacer, no sabían cómo iban a hacer las cosas, llenos de temores, alimentando sus temores, alimentando sus fobias, alimentando su ansiedad. Y llega Jesús, ¿y qué es lo que pasa? Se alegraron. Se alegraron. Cuando María Magdalena vio a Jesús por la mañana, al parecer no solamente quería tocar al Señor, sino lo quería agarrar, no quería soltarlo. Entonces Jesús le dijo: déjame ir, que todavía no he ido al Padre. Pero a estas alturas, domingo por la tarde, en ese domingo de resurrección, Jesús nos muestra que se puede aparecer en un cuarto completamente cerrado, con ventanas y puertas cerradas, para permanecer en medio con nosotros. Y ahí el Señor les mostró sus heridas. Y nota que las heridas del Señor continuaban en su cuerpo. Ahora tiene un cuerpo glorificado. En una semana más le va a decir a Tomás: tócale. ¿Tienes dudas? Mete tu mano en mi costado. El Señor ha decidido permanecer con sus heridas a través de la eternidad, para que tú y yo no nos olvidemos del precio que Él ha pagado por nuestra paz. Esas heridas van a ser un recordatorio eterno. Aquellos que hemos recibido paz por medio del sacrificio amoroso de Jesús. El punto es que sin cruz, que sin heridas, que sin vituperio, que sin golpes, que sin latigazos, no hay paz. Y Jesús sufrió en la cruz no solamente todos tus pecados, no pagó el precio solamente por todos tus pecados, sino que Él pasó también por todos tus temores. Y en la cruz Él pagó por ellos, para que no estés encerrado, encerrada en tu pequeño mundo, y puedas caminar con libertad. There's no peace without the cross. Además, también podemos experimentar la paz de Jesús en su llamado misional. And experience God's peace in His missional calling. Estamos a punto de ver la versión de la gran comisión de Jesús a los discípulos de acuerdo al Evangelio de Juan. Es mucho más corta que la que encontramos en otros evangelios, pero igual es importante considerarla y aplicarla. Versículo 21: la paz sea con ustedes. ¿Cuántas veces Jesús les dijo la paz sea con ustedes? 2. Ahora les vuelve a recordar qué tan importante es la paz. Repitió Jesús: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.
Tienen miedo de qué es lo que los demás piensan de ustedes. Tienen miedo qué es lo que van a pensar de este supuesto fracaso. Tienen miedo al rechazo. Mi paz está con ustedes. Salgan de este cuartito y vayan para allá. As the Father has sent me, I'm sending you. Si en algún momento te preguntas qué es lo que implica para mí seguir a Jesús, aquí Jesús está siendo muy claro. Conoces la vida de Jesús, conoces el llamado de Jesús, conoces la entrega de Jesús, conoces la devoción de Jesús. Jesús está diciendo, así como el Padre me envió, así igual ustedes tienen que ir. ¿Respondió tus preguntas? Claro que sí. Ahora, una cosa podemos deducir de todo esto, y es que iba a ser imposible. De nuevo, iba a ser imposible para los discípulos de Jesús cumplir con esta comisión si ellos se mantuvieran encerrados. ¿Lo puedes ver? Esto no iba a ser posible. Si ellos se mantuvieran encerrados en esas cuatro paredes, si ellos siguieran, continuaran estando llenos de temor, no iba a ser posible para ellos salir. Por eso el Señor Jesucristo les extiende esta invitación, que no es solamente una invitación a la gran comisión, sino es una invitación a salir de la prisión. Dile a la persona que está a tu lado, sal de la prisión. Sal de la prisión del temor. ¿Cuántos años más? Si tú estás pensando, algún día milagrosamente se me va a quitar este temor, lo que estamos aprendiendo ahora, y es lo que vimos desde el principio, es que más y más y más temores se van a sumar a los temores existentes de tu vida. Tengo suficiente con el temor a caerme, y tengo suficiente con el temor a los ruidos agresivos, porque me van a mantener vivo. Los demás temores no me sirven para nada. Los demás temores me mantienen estancado. Los demás temores se convierten en la herencia que le doy a mis hijas, a mis hijos. Qué bonita herencia, ¿o no? No, claro que no es bonita. Claro que no. Tienes que salir. El Señor nos está llamando, ¿ves? Tienes que salir. You have to get out de esa prisión de temor. Tenemos que pasar tiempo con nuestra familia en la fe. Eso es muy importante, pasar tiempo en la presencia del Señor. Pero también tenemos que pasar tiempo con familiares y amistades que no conocen al Señor. ¿De qué se trata nuestra cuarta semana al mes aquí en Emmanuel Faith? De pasar tiempo con personas de nuestra familia, amistades. Y si no conocen al Señor, mejor. Tenemos que salir. Ya pasó la pandemia. Ya se acabaron esos días de encierro. Algunos de nosotros eso nos ha dejado más traumados de lo que estábamos. Ya no queremos salir ni para comprar mercancía, ya que nos llegue todo a la casita. Ya no queremos pasar tiempo con gente. Sal de la prisión. ¿Estás preocupado, preocupada? Ponte la vacuna y ponte el tapabocas, pero sal de la prisión. Recuerda, nuestra misión no es lo que hacemos, nuestra misión es quienes somos.
Hemos sido llamados a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos. Somos real sacerdocio. Somos lo que Dios quiere usar para ser intermediarios, intercesores, comunicadores, mensajeros de Dios al mundo. Hemos sido comprados para publicar este maravilloso mensaje de luz admirable, y no lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas. Claro que no. De otra manera sería muy agotador y sería muy frustrante. Cuando testificamos, lo hacemos primero que nada porque tenemos paz. Tenemos paz. Cuando tienes paz eres coherente. Cuando tienes paz eres consistente. Cuando tienes paz todos lo notan. Cuando tienes paz los demás quieren lo que tú tienes. Tu vida es un caos, todo es un desastre. Hay muchos temores, hay muchos miedos. ¿Quién va a prestar atención? Y esa paz, lo hermoso de todo es que no es nuestra. Esa paz nos ha sido dada por el Espíritu empoderador de Dios. Peace by the empowering of the Spirit. Después de impartirles su paz, Jesús los envió. Y ahora mira lo que dice el versículo 22. Me gusta esta traducción. Dice: acto seguido, inmediatamente. Es un solo asunto, no va despegado con lo de atrás. Acto seguido, así como que ni aire agarró el Señor. O bueno, a lo mejor sí agarró el Señor, pero para soplar sobre ellos. Y les dijo: reciban el Espíritu Santo. No van a tener paz, no van a ir en misión si no tienen el poder del Espíritu Santo. Y en esta ocasión el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos, no en la manera como iba a venir a permanecer permanentemente en sus vidas después de el día de Pentecostés, porque el Señor todavía sí iba a estar apareciendo con ellos por 40 días. Pero Él los introduce a la persona del Espíritu Santo, para que cuando Él les diga, van a recibir poder y me van a poder ser testigos, que ellos inmediatamente recuerden: esa clase de poder ya lo hemos experimentado cuando salimos de nuestra prisión, cuando estábamos más angustiados, cuando estábamos más afligidos, cuando estábamos encerrados. El Espíritu Santo nos sacó de ahí. En el momento en el que creyeron en el Cristo resucitado, Jesús les dio acceso al Consolador. Y fue en el poder del Espíritu que ellos salieron de ese encierro para comenzar a publicar de la misma manera que lo hizo María Magdalena. Ahora ellos estaban publicando: el Señor se nos ha aparecido. Y aún uno de ellos que no estaba ahí, la próxima semana vamos a hablar de él. No estaban los 11, estaban solamente 10. Uno de ellos no quieren creer, pero ellos están persistentes. Hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Ya no podemos estar encerrados, ya no podemos seguir así. A un lado los temores, a un lado las fobias, a un lado la ansiedad. Vamos a cumplir con nuestra misión. Fue cuando Jesús volvió a la vida. Fue cuando Él se les presentó que los liberó del temor. Eso es lo que Jesús quiere hacer contigo y conmigo en este día. He wants to give us freedom.
Después de ver por primera vez el video de la canción de la reconocida banda One Republic que se llama I Lived, He Vivido, Michelle Pollard decidió despojarse de sus temores y comenzar a vivir. Después de hacer un reto en línea en el año 2016 en el que hizo 100 cosas que le daban temor en 100 días de su vida, todo cambió. Millones de personas alrededor del mundo fueron inspiradas por ella para dejar de vivir sin temor. Se lanzó desde un paracaídas, se paseó en juegos mecánicos, cantó en un karaoke, bailó en Nueva York en Times Square sin música en medio de cientos de personas y otras personas se le empezaron a unir en el baile. Caminó por el pasto descalza. En fin, fueron 100 retos que Michelle venció y nunca volvió a ser la misma. Ahora millones de personas escuchan su podcast y asisten a sus conferencias y han leído su libro Hello Fears. Hola miedos. Ahí están presentes, pero no les voy a hacer caso. Todo esto para motivar y animar a personas y sobre todo jovencitas a salir de sus temores y por fin comenzar a vivir. Ahora siento yo, creo yo, que vivir sin temores es un gran logro. Y no quiero quitarle ningún mérito a quien vive así. Mas como cristianos, tú y yo no solamente somos llamados a vivir sin temores. Tú y yo somos llamados a vivir una misión que tiene un impacto eterno en las vidas de las personas. Después de que Jesús sopló su espíritu sobre los discípulos, les dijo en el versículo 23: a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Y este es un versículo que ha mantenido a los estudiosos muy confusos con la interpretación. Eso significa entonces que a quien yo le diga te perdono tus pecados se le van a perdonar. No es el caso. Este verso no quiere decir que a partir de ese momento los discípulos de Jesús iban a estar autorizados para perdonar pecados. Más bien, esos versículos hacían saber y notar que todo cristiano está comisionado a proclamar el evangelio de arrepentimiento y de fe. Crean en las buenas noticias de Jesús. Arrepiéntanse. Y creo que de una manera especial guía al creyente cuando ha fallado a su hermano, a recibir perdón cuando se pide perdón y sentirse libre, porque lo peor que podemos hacer es venir delante del Señor y decirle perdóname por cómo he maltratado a aquella persona, y no irle a decir a la persona perdóname por cómo te he maltratado. Y en el momento que esta persona te perdona, estás libre. Antes de terminar, quiero que se tomen unos segundos para reflexionar en la manera de cómo estamos viviendo nuestra vida. Tengo 3 preguntas para ustedes. La primera de ellas es: ¿estás viviendo tu vida con temor? Are you afraid of everything? La segunda pregunta es: ¿estás viviendo tu vida en libertad? ¿Eres libre? Y la tercera pregunta: ¿estás viviendo en misión?